capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar y también vamos a pedir por los que van a ser bautizados dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos culto misionero. Entonces, hay un grupito pequeño para ser bautizados. Vamos a presentárselos también al Señor. Amado Señor y Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas en esta mañana, enseñándonos, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender, para poder, Señor, recibir esa iluminación que viene de parte de ti en relación con la vida eterna, en relación con la vida cristiana, en relación, Señor, con nuestro andar diario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Siete pasos a la salvación. Hemos estado en la parte de la introducción, todavía no hemos terminado, para empezar el primer paso. Recordemos que el camino de salvación no lo puede trazar el ser humano, que no está al capricho o ideas humanas, sino que es un plan netamente de Dios. Dios lo trazó. Por eso hay que seguir exactamente las disposiciones de Dios. Y pusimos 3 ejemplos. La construcción del arca de Noé. A Noé se le dio la orden de construir un arca en la cual se salvase él y su familia, y Noé lo hizo con todas las medidas que el Señor le dijo, tal como Dios le dijo, así lo hizo y se salvó con su familia. Tenemos también la construcción del tabernáculo en el desierto, según Éxodo capítulo 26 en adelante. Se pidió una contribución, una ofrenda al pueblo que consistía en oro, plata, piedras preciosas y algunas cosas más.
para construirlo. Dios le dio las medidas, le dio el diseño, cómo hacerlo. Y lo que dice la Biblia en el capítulo 40 del libro de Éxodo es que Moisés hizo exactamente como Dios le ordenó. Y el tercer caso fue el de Naamán, segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Allí está la historia de cómo Dios limpió por la obediencia a este leproso, sumergiéndose 7 veces en el río Jordán. Alabanzas al Señor. Entonces, llegamos al primer paso, que es la fe. Es lo primero. Pero, ¿qué necesitamos para tener fe? Estar atentos a la palabra. Hermanos y amigos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios tiene muchos temas, y dependiendo de lo que se predique, la persona adquiere la fe. Si aquí nos llevamos una semana predicando todos los días sobre el Espíritu Santo, estoy seguro que la gente recibe el Espíritu Santo, porque recibe la fe. Si se predica sanidad toda una semana, fe para ser sano, alguien va a recibir sanidad, porque la fe viene por el oír. Amén. Vamos a mirar esos textos que están en la Biblia. Dos versículos, Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. El primero es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Este tema va a ser tratado también con los adolescentes y empezamos dentro de 8 días. Para que me hagan el favor los padres y traigan a sus hijos a una buena hora, que sean puntuales para iniciar, porque vamos a hablar sobre la importancia que tiene esto delante del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para ser orientado hacia la salvación, es necesario conocer al Salvador. Y para ello está su palabra. Y allí el texto, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por... Entonces, lo que yo voy a decir, no me lo tomen a mal. El Espíritu Santo no se recibe porque yo me esfuerce cantando 1 hora o 1 noche. Usted puede cantar toda la noche si quiere. Pero eso no es lo que produce la fe para recibir el Espíritu Santo. Yo me emociono y canto y salto y me pego mi bailadita y todo eso. Pero eso no quiere decir que recibe el Espíritu Santo. Porque la evidencia de recibir el Espíritu Santo son hablar en otras lenguas. Alabanzas al Señor. Hermano, usted le dice, yo no sé cuántos han orado, Señor, auméntame la fe. Algunos han orado de esa manera, pero el Señor no le va a aumentar la fe de esa manera si usted no escucha su palabra. El secreto está en oír, porque a través de la palabra nosotros conocemos al que no vemos, al autor de esta bendita palabra. Alabanzas al Señor. O sea que esto equivale
a conocimiento. ¿Por qué? Porque yo no voy a confiar el destino de mi alma a un desconocido. Yo tengo que saber quién es Él. En otras palabras, conocerle para poder creer en Él. La gente sabe que Dios existe, que Jesús existe, y a su manera lo celebran. Ahí tenemos, Él nació en un verano, no en un invierno, pero la tradición festeja el nacimiento de Cristo precisamente en tiempo de invierno. Él no nació un diciembre, Él no nació un 24 al 25 de diciembre, eso es mentira. Pero la gente, esa es la manera de creer, ellos creen de esa manera, pero la Biblia lo enseña de otra manera. Entonces, como lo formen a uno, como le enseñan a creer, así se levanta uno. Por eso a la gente hay que decirle la verdad, predicarle la verdad, porque es muy duro que yo tenga una creencia, que yo tenga una fe, y luego, después de 20 o 30 años, sea confrontada con la verdad y me tenga que dar cuenta que yo he vivido 30 años en error. Eso duele a la persona que practica su creencia. Pero qué maravilloso es cuando, por otra parte, podemos recibir esa luz maravillosa y poder entender que fui engañado, pero que ahora tengo la verdad, que es el Señor Jesucristo. Entonces, la verdad se descubre cuando yo comienzo a escuchar atentamente la palabra de Dios y a través de la palabra conocer en realidad quién es el Señor Jesucristo. Amén. Para ello tenemos que aceptar la Biblia como la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios. Amén. Si no aceptamos la Biblia como referencia, pues no hay nada que decir. Si una persona dice, no, a mí no me hable de la Biblia, yo no creo. Bueno, si no puede creer en lo que la Biblia dice, hermano, no hay nada que decir. Pero si nos escucha para que le hablemos de la Biblia, entonces sí podemos esperar bastante. Porque a medida que vamos avanzando, vamos adquiriendo el conocimiento. Y note lo poderosa que es la palabra de Dios. Este texto que aparece aquí en Hebreos capítulo 4 y el verso 12, que es la que nos dice hasta dónde llega. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos estos versículos que tenemos aquí, Proverbios 2, del 1 al 6, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, oigan esto, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Uno de nuestros grandes males, hermanos, uno de nuestros grandes males realmente tiene que ver con nuestra indiferencia hacia la palabra de Dios. Yo le estaba diciendo ahora a los hermanos candidatos al bautismo, si yo entro a la universidad
Voy el primer día, digamos el lunes, pero yo no vuelvo hasta el viernes. A la siguiente semana voy el miércoles. Y a la siguiente semana no voy. Y voy la otra semana. Dígame, ¿qué puedo aprender en la universidad? Entonces, para poder aprender lo que yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que perseverar. Y no se trata de ir un día. Se trata de ir toda la semana y la siguiente semana hasta que termine el semestre. Y tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer las investigaciones, tengo que hacer las tareas, tengo que tomar parte, es decir, tengo que hacer todo lo que se me pide para poder obtener una buena nota. Porque si no le presta atención, así vaya todo el semestre, pero si no le presta atención, si no hace lo que se le pide, a usted no le dan nada. Pierde el semestre, pierde la plata, pierde el tiempo. Usted puede venir todo el año y toda la vida a la escuela dominical, a los cultos, pero si usted no aplica, si usted no abre su corazón para aprender, para asimilar, aplicar a su vida, usted pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque a esto hay que prestarle atención, aplicarlo. Alabanzas al Señor. Lanzarnos en esa aventura de fe, a ese espacio desconocido. Pero que aunque es desconocido, tengo la certeza que Dios que lo dijo, se cumplirá. Amén. Lo que Él dice se cumple. Y Él nos hace ese desafío para que creamos en Él. Gloria al Señor. Ahora, es bueno aclarar dos cosas importantes. Decía que en el asunto de interpretar las Escrituras, la persona que se acerca a interpretar o a leer las Escrituras debe hacerlo con un corazón sencillo, debe hacerlo con un corazón humilde, con el propósito de aprender, de conocer los caminos de Dios. De otra manera no le sirve, porque si le va a estudiar para contender o para buscar una razón para discutir con otro, de nada le sirve. Le sirve si lo primero que hace es orar. Señor, dame entendimiento para comprender tu palabra. Señor, guíame, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Sin Él no se puede entender lo que Dios dice. Entonces, física y materialmente, intelectualmente, usted puede sacar un beneficio, un conocimiento, pero que no le sirve en el momento si usted no se conecta con el autor de las Escrituras. Va a tener problemas, va a tener situaciones difíciles cuando usted lea la Biblia. Alguien escribió un libro que dice Los genocidios de Dios. Un ataque a la Biblia y un ataque a Dios, diciendo que Dios era malo, que porque Él había mandado a matar un poco gente inocente en el Antiguo Testamento. Y usted lee eso y cualquiera lo cree, porque usted encuentra a Dios, acaba con esa gente. Y así se levantó el pueblo de Israel. Entonces ese libro titula Los genocidios de Dios. Es un ataque directamente a las Escrituras. Pero si se lee en la dirección del Espíritu Santo, usted va a encontrar por qué sucedió. Porque esas naciones fueron exterminadas. Va a entender eso. Pero tiene que ser que usted se conecte con el autor, con la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Miremos algunos textos para que avancemos. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas
fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay una cantidad de personas que leen y no entienden. Por ejemplo, en el caso de la unicidad, yo tuve ese problema. Por más que me explicaban y me explicaban, yo veía tres en el huevo, veía tres en la creación del hombre, yo miraba tres por todas partes. Yo no podía entender hasta que Dios me quitó el velo. Y cuando se corrió el velo, entonces entendí que no eran tres, que era uno manifestado en diferentes maneras. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Hay una alabanza para el Rey. Primera los Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Eso no se encuentra en las universidades, ni tampoco en el Instituto Bíblico. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes o principales de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Alabanzas al Señor. Está oculta. Usted lee la Biblia, historias tan bonitas, se ve letras, números, pero detrás de esas letras hay que conectarse con el espíritu de esas escrituras. Alabanzas al Señor. Y cuando usted se conecta, usted siente algo especial. Y algo especial comienza a suceder en su vida. Y si eso se hace leyendo, ¿cuánto más escuchando? Porque el asunto tiene que ver no tanto con leer, sino con escuchar. Miremos lo que dice Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Usted quiere que el Señor Jesús le revele? Bueno, hay que orar un poco más. Hay que pedir al Señor que le dé entendimiento, que le dé sabiduría. Vaya con sencillez de corazón. Ahí hay que bajar la guardia. Hay que ser humilde. Porque Él dice, y miraré a aquel que es humilde y que tiembla mi palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Porque, hermano, no nos podemos quedar así en ese mismo nivel toda la vida. No, esto es para crecer espiritualmente. Vamos a mirar por un momento la importancia de oír. La importancia de oír la palabra. ¿Qué beneficios me tiene? Amós capítulo 8, versos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y no la hallarán. Oír. Oír la palabra de Dios es el primer acto necesario para recibir el mensaje del Altísimo. Por lo que se convierte en una actitud indispensable del ser humano para recibir las gracias y bendiciones que la palabra de Dios provee a quienes la reciben. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El profeta pone de relieve que para que viva nuestra alma y para que se establezca un pacto,
una relación duradera, un compromiso con Dios, es necesario inclinar nuestro oído, es decir, se hace imperioso oír la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero, siempre existe el pero. ¿Qué tanta disposición tenemos nosotros para oír? Anteriormente, cuando no existía este libro maravilloso, digamos algo así como en la Edad Media, por ahí hasta el año 1900, había gente que caminaba horas y días y meses para ir a determinado lugar o ciudad donde se estaba leyendo, donde había una porción de las Escrituras, porque eran muy escasas y la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Cuando la gente dispone su corazón para esto, hermano, créame que suceden cosas maravillosas. Estuvimos en una congregación donde se despertó un deseo por escuchar la palabra de Dios. 29 veredas. Y en las 29 veredas habían hermanos y había un líder. Lo único que yo hacía era hacer un recorrido, establecer en un lugar mi llegada semanalmente. Salíamos, digamos como son los lunes, los miércoles y los jueves, a hacer la gira. Y nos ubicamos y anunciamos tal día en la vereda tal vamos a tener el culto. Y hermanos, había gente de otras veredas que caminaban 2 y 3 horas para ir a ese culto. Y no era una vez. Hermano, es que prácticamente eso era todos los días, porque aparte de los cultos que se hacían en la iglesia, allá se hacían cultos todos los días. Y todos los días se predicaba la palabra. Y la gente experimentaba esa grandeza de Dios. Hermano, cuando menos se bautizaban en un mes, eran 10. De resto de ahí para arriba. Llegué a hacer un bautismo de 44 personas en una sola tarde. Y la gente sedienta de escuchar la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios es vida. Ella produce avivamiento en el alma. Produce vida al corazón. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos ese problema que nos volvemos domingueros. Pero ojalá tuviéramos culto todas las noches, al menos, y reunirnos a escuchar la palabra de Dios. Usted nunca se va a trabajar, o si de pronto se va a trabajar sin desayunar, no se queda sin almorzar. Todos los días tenemos que alimentar este cuerpo. Y si usted no come, si usted no desayuna y no almuerza por la tarde, ya tiene mareos, porque si está trabajando, las fuerzas le faltan. Ahora, ¿qué puede pasar en una persona que no alimenta su alma diariamente? Se va a desnutrir, le van a faltar las fuerzas, de tal manera que llegó la tentación, llegó el problema y lo inundó y lo acabó en un 2x3. Por eso dice la Biblia, el que oye estas palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Es semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las lluvias, soplaron los vientos, crecieron los ríos, dio con fuerza, con violencia, con ímpetu sobre aquella casa. ¿Y qué pasó? No se cayó. ¿Por qué? Dice el Señor, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el perezoso, ¿qué hizo? Él también construyó su casa, pero no quiso cavar.
no echó cimientos, la edificó sobre la arena, de manera que también vinieron las lluvias, vino las tempestades, los huracanes, crecieron los ríos y dieron con violencia contra aquella casa y la casa se cayó. Mucho cristiano no llegará al cielo precisamente por pereza, por negligencia. Porque a esto, hermanos, a esto hay que aplicarle diligencia. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si quiere lograr bendiciones, escuche esto. De una manera particular, la persona que oye la palabra de Dios recibe los siguientes beneficios, solamente con oír. Primero, oír la palabra de Dios produce ¿qué? Bueno, ya eso es, de nosotros es muy familiar. Produce fe. Entonces, ¿qué pasa si yo no escucho atentamente la palabra de Dios? Pierdo la fe. No adquiero fe, no tengo fe. Cualquier cosa me doblega, cualquier cosa me acaba, porque no tengo la fe. Porque para alimentar esa fe es a través de la palabra. Oír la palabra de Dios trae paz y tranquilidad. Proverbios capítulo 1, verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hay hermanos que por allá que se desató una peste. Bueno, se desató la peste. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me pongo a temblar como los demás? ¿Qué pasará si yo tengo fe? ¿Qué pasará si yo tengo confianza en las promesas de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que te confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá y debajo, con su sombra te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Que se desató la guerra. Bueno, se desató la guerra. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero es que cogerla como es muy difícil. Pero Él trae esa paz. De tal manera, como dice la Biblia, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. ¿No ha visto usted que, por ejemplo, en medio de un terremoto la gente se desespera y usted ve a un creyente confiado en la palabra de Dios que él, en lugar de correr, él está como mirando mejor a ver dónde se ubica? Pero él no va a salir corriendo así nomás. Porque a veces salir corriendo hasta se mata a uno mismo. Trae paz, tranquilidad en medio de la tormenta, en medio de situaciones difíciles, en medio de la escasez o en la abundancia, como sea, en medio de la enfermedad, tenemos paz. Eso es lo bueno de oír con atención la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios trae bendiciones sobre nosotros. Deuteronomio 28:2. ¿Cuántos quieren ser bendecidos materialmente? Amén. ¿Usted cree que nosotros podemos ser bendecidos materialmente? ¿Usted cree que Dios le puede dar una casa? ¿Usted cree que Dios le puede dar un empleo? Bueno, vea lo que dice acá. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí qué? Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y ahí están los textos que siguen. Bendito serás en tu salir, bendito serás tú en tu entrar, bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendita tu arteza y
tu arteza y tu canasta, es decir, bendecido en todo. Y Dios no miente. Pero nosotros como que nos contentamos, ¿no? Bendita la voluntad del Señor. Hoy no tenemos que comer, que sea la voluntad del Señor, que se cumpla la voluntad del Señor. No, hermano, Dios tiene la provisión. De tal manera que Él dice, no se afanen por el día de mañana, que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque todas estas cosas buscan ¿quiénes? Dice, los gentiles, o sea, los incrédulos. Pero nosotros nos unimos con los incrédulos para seguir en la carrera, para hacer lo mismo. Pero lo que dice el Señor es lo contrario. No se desesperen, no se estresen, porque ¿qué comeremos, qué vestiremos, qué haremos esto, lo otro? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. El problema es cómo me conecto yo para creer que eso es una realidad. Es claro, yo me voy a enfermar estresado, pensando qué es lo que voy a hacer, porque yo siempre quiero solucionar el problema. Hermano, Dios es el que abre las puertas de la bendición. Y algo que siempre he dicho, si usted tiene un negocio, crea que Dios le puede bendecir ese negocio. Y crea, trate bien la gente, trate bien la clientela, tenga buenos productos. Porque si usted es mal encarado, por ahí atiende a la... No, pues, le está diciendo la bendición baja de acá. Dios se la da, pero usted no la sabe administrar. Dios le da. Si tiene un empleado, trátelo bien para que le dé rendimiento. Es usted un trabajador, un empleado, haga las cosas bien en el temor de Dios como para el Señor. Y que la gracia de Dios sea sobre usted y usted va a tener el empleo ahí, va a escalar si está en una empresa. Usted puede terminar siendo el gerente de la empresa. Eso ha acontecido cantidad de veces. Pero yo tengo que creerle a Dios, que Él, por escucharle atentamente y hacer la voluntad de Dios, la bendición se viene porque se viene. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vea, oír la palabra de Dios es necesario para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántas horas tenemos que cantar? ¿A cuántas vigilias tenemos que venir? ¿Cuántos ayunos tenemos que hacer? Hermano, es que es sencillo. Pero a lo que no le corremos. Ve, hermano, una vigilia, nosotros queremos una vigilia, pero que, hermano, cantemos y cantemos y cantemos y no oremos casi, ni tampoco enseñen, porque es que comienzan a enseñar y uno se duerme. Cuando la verdad es que ojalá sacáramos el tiempo para escuchar atentamente la palabra de Dios en una vigilia, en un ayuno, porque, oiga esto, recibimos fe para recibir el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por estar cantando, ayunando, vigilando? Entonces, ¿por qué fue? Por oír con fe la palabra de Dios. Ese es el secreto. El Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ¿y qué tengo yo que hacer para creer lo que dice la Escritura? Tengo que escucharla. Yo puedo leerla y es una bendición leerla, pero el asunto es que Él dice por oír atentamente la palabra de Dios. Entonces se adquiere la fe para recibir el Espíritu Santo. Oír la palabra de Dios aleja la ira de Dios sobre nosotros. Jeremías 26:3.
quizás oiga y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Eso fue lo que pasó con Nínive. Los ninivitas, ¿qué les pasó a los ninivitas? Ya estaban condenados, sentenciados, pero ¿qué fue lo que le pasó a los ninivitas? Le prestaron atención a la palabra. Creyeron el mensaje de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida, y ellos creyeron que Dios iba a destruir. Entonces eso los llevó al arrepentimiento, porque la verdadera fe nos lleva al arrepentimiento. Ese es el segundo paso. Nos lleva al arrepentimiento. Entonces los ninivitas se arrepintieron y Dios perdonó a los ninivitas. Alabanzas al Señor Jesús. Oír la palabra es el principio para obtener la vida eterna. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque él dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oír la palabra de Dios nos permite aprender de Él. Ya es para conocerlo a Él. Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderás para temerme todos los días que vivieres sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Verso 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Podemos aprender de Él, aprender de Dios, aprender de su grandeza. Y oír la palabra de Dios nos da la oportunidad de corregir nuestro mal camino. Porque hay cosas que uno hace y dice, no, esto no debe ser malo. ¿Cierto? Pero de pronto escuchamos la palabra y dice que eso sí es malo, entonces Dios me está hablando, Dios me está corrigiendo, entonces yo debo corregir porque Dios me iluminó. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad. Usted escucha a pastores hablando fuerte a la congregación. Y a veces uno habla sobre la hipocresía, sobre la mentira y le dice a los creyentes, si ustedes no se arrepienten de ese mal camino, se van a ir al infierno. Y eso suena como... Pero que hay que decírselo. ¿Cierto? Hay que decirle, no sigan haciendo eso, porque si lo siguen haciendo, se van a perder. Gloria a Dios. De tal manera que tenemos que tener confianza en lo que Dios dice. Pero, escuchen esto. Asimismo, la persona que no escucha la palabra de Dios, la Biblia se refiere a ella en los siguientes términos. El que no oye la palabra de Dios no es de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oyen. Por esto
no las oís vosotros porque no sois de Dios. Juan 18:37. Les dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oye, esto quiere decir que no solamente que le escucha, sino que le presta atención y si está haciendo algo incorrecto, deja de hacerlo. Si descubre, si Dios le dice que anda mal y que tiene que arrepentirse, esa persona que oye su voz y reconoce, entonces se arrepiente. Cuando dice el que oye, si usted va por la calle, se va por la acera de allá y yo voy por acá, y yo le veo que va por allá y le digo, ¡Campo Elías! Y él va seguramente, y él comienza inmediatamente, ¡Campo Elías! Ah, me ubicó. ¿Qué pasó en el momento en que escuchó mi voz? Por muy entretenido que vaya, ¿quién pronuncia mi nombre? ¿Cierto? Entonces, escucha, se detiene. Y eso es lo que hace la persona que escucha la voz de Dios. La persona va caminando con rumbo al infierno y escucha la voz de Dios y se detiene para escuchar y escuchar. Entonces comienza a tratar de ubicar quién es el que habla. Entonces se entiende que el que le habla es alguien grande, entonces da media vuelta para dar la cara al que le está hablando. Eso es volverse, porque hay algunos que no lo hacen, o si lo hacen, dan la vuelta entera y quedan en el mismo lugar. Siguen siendo lo mismo, viviendo lo mismo. Pero el que oye la voz de Dios y se vuelve para confrontarla, para aceptarla, comienza el camino de regreso. Juan 18:37. Ese texto es muy claro al decir que los que son de él oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. El que no oye la palabra de Dios viene a condenación. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero ¿qué pasa si no oye? Porque no vino Dios a condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, ya ha sido condenado por cuanto no ha creído a la palabra de Dios. El que no oye la palabra de Dios no le escucha a él. Zacarías 7:11-13. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ha pensado por qué Dios no le escucha? ¿Por qué Dios no le responde? Hay que examinar el asunto. Porque puede ser que Dios está hablando y no le escuchamos, no le atendemos. Pero queremos que en el momento de la aflicción y de la angustia, Él nos escuche.
escuchémosle primero a Él. Estemos prestos. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No me venga a decir que si usted vive en adulterio, en fornicación, y que usted ora a Dios y que Dios está feliz porque usted está orando así en esa condición. Olvídese. Para que Dios le escuche, usted tiene que arrepentirse primero. Cuando va con arrepentimiento, entonces Dios va a estar atento. Pero si cree que le resuelva todos sus problemas y siga pecando, olvídese. Eso es un pensamiento que el diablo le pone a usted para que no se arrepienta de verdad. Porque el propósito de Dios es que cada uno se vuelva de su maldad, de su pecado, y ande en los caminos de Dios en obediencia. Amén. Entonces la fe es por el oír. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar de aquí en adelante a la palabra de Dios? ¿Qué problemas para que la gente asista cuando se convocan a los estudios de la palabra de Dios? ¿Qué problema? No, es que, claro, estamos muy lejos, no hay plata, y hay muchas cosas que se dicen. Pero cuando hay una necesidad, si hay que ir hasta la Patagonia, va porque tiene que suplir esa necesidad. Y tenemos una necesidad espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad espiritual. Y el único que nos la puede suplir es el Señor Jesucristo. Así que prestémosle atención. Yo creo que nos hace falta hacer semanalmente un programa con un tema específico para hacer que los hermanos reciban esa fe. Coger un tema, ya sea de sanidad, del Espíritu Santo o cualquier otro, para que nosotros podamos recibir esa fe. Cuando se predica la palabra de Dios, la gente recibirá la fe. ¿Le damos gracias al Señor? Amén. Ahí siquiera acabó. No, mentiras. Yo los veo muy atentos. Tenga la bondad, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. De verdad que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor despierte ese interés en nuestros corazones. Ay, hermanos, porque es que estamos necesitando esa fe. Pero no es solamente oír, oír y oír. Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Tómelo, aprópiese de este mensaje, llévelo al corazón, aplíquelo y comience a ver la manifestación de la gloria de Dios en su vida.